Bueno, los primeros minutos después de esta pausa queremos charlar con el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valladolid, el señor Argüello. Compañeros, ¿tenemos al señor Argüello? No le tenemos. Bueno, pues me gustaría hablar con él para hablar de esa fase 1 del próximo 11 de mayo, donde se va a permitir la asistencia grupal, pero no masiva, eso sí, a los templos, y no se va a superar el 30% del aforo, con eucaristías dominicales y diarias. A partir de la fase 2, del 25 de mayo, el aforo llegaría al 50%, con la higiene, distancia y medidas pertinentes. Bueno, nos gustaría saber, ya le tenemos, me dicen, señor Argüello, muy buenas tardes, gracias por atender de nuevo a este programa. Hola, buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Decíamos que vamos a ir a una fecha inicial de la fase 1, el día 11 de mayo, donde se va a permitir un aforo y una asistencia grupal del 30% para ir aumentando hasta un 50% en fases posteriores. Nos importa y queremos saber, en definitiva, para trasladárselo a los telespectadores, señor Argüello, cómo se va a enfocar las posibles celebraciones, bodas, comuniones, bautizos, que a lo mejor lo tienen más sencillo, lo ignoro, pero ¿cómo se va a enfocar todo tipo de celebraciones que, llegadas a estas fechas primaverales, veraniegas, está todo contratado? ¿Cómo lo va a enfocar la Iglesia? Bien, nosotros, sí, definitivamente el día 11 en Castilla y León, en todas las provincias, entramos en fase 1, lo cual está en duda en este momento. Lo que haremos es que lo que la Iglesia ya ha estado viviendo en este tiempo, que es la posibilidad de celebrar, pero con muy poca gente, pues podrá celebrar, como bien decías, con un tercio del aforo de nuestros templos, la Eucaristía diaria, la celebración del domingo y luego estas otras celebraciones ligadas a la iniciación cristiana, que por lo que se respecta a la propia vida de la Iglesia no tienen muchas complicaciones. Lo que ocurre es que es verdad, y esto tenemos que reconocerlo, que luego hay una dimensión social, de invitados, de celebraciones fuera del templo que tienen otras repercusiones, porque, por ejemplo, para celebrar el sacramento del matrimonio basta con que estén los dos novios que quieren contraer matrimonio y unos testigos que pueden ser los padrinos, y bastaría. Es decir, que de hecho en este tiempo ha podido celebrarse el sacramento del matrimonio. El decreto de alarma no impedía la celebración, por ejemplo, del matrimonio ni de los bautismos. Lo que sí que impedía es que pudieran concentrarse muchas personas. Nosotros lo que haremos ahora es pues tener que cumplir estas pautas que se nos dan: un tercio del aforo, una distancia física de 2 metros unos de otros y una higiene, pidiéndonos a todos que nos lavemos las manos antes de entrar en el templo y que, si es posible, también pueda hacerse antes de comulgar, por ejemplo. Desde ahí, por parte de la Iglesia, no hay dificultad para la celebración del bautismo y del sacramento del matrimonio. En las primeras comuniones hace falta un tiempo de preparación en las catequesis, que en parte se han interrumpido, en parte se han seguido por vía telemática, con un esfuerzo grande por parte de catequistas y de los padres de los niños y niñas, y en principio pues está previsto que a partir de septiembre puedan celebrarse las primeras comuniones, pero es verdad que también hemos indicado que en las parroquias donde el párroco, la familia, los catequistas se pongan de acuerdo, podrían celebrarse primeras comuniones en julio y agosto, si el número no es muy grande de los que vayan a la celebración, y siempre con unas sesiones previas de preparación para recibir bien al Señor en la primera comunión. Claro, y han recibido muchas anulaciones o cancelaciones debido precisamente a esa no congregación, a esa no asistencia grupal, que por otro lado, efectivamente, como sacramento, sí se podrían... Sí, no, lo que se refiere al sacramento del matrimonio, prácticamente todas las bodas que estaban programadas para estas semanas se han aplazado, se han suspendido. En lo que se refiere a las primeras comuniones, pues a lo largo del mes de mayo estaban previstas realizarse en las parroquias y ciertamente no se están celebrando, no se van a celebrar, sino que con esta indicación
que digo que se ha hecho a los párrocos y los párrocos lo han dialogado ya con los catequistas y en la medida de lo posible con los padres de los niños. Pero las bodas en concreto, ciertamente todas ellas han tenido aplazamiento, es verdad que poniendo en el aire su celebración, puesto que los novios, que son los ministros, decimos nosotros, de este sacramento, tienen que tener en cuenta el día de la celebración en el templo, pero como bien has hablado antes, también a veces programan pues el convite en el restaurante, quizás algún viaje, no solamente de los novios, sino de las personas que son invitados a venir a la celebración. Y claro, sin saber las posibilidades de viajar, ni siquiera lo que los restaurantes puedan hacer, muchos novios no acaban de decidirse, pero no es un problema de la Iglesia. Por parte de la Iglesia estamos encantados de poderles recibir y celebrar el sacramento de su amor, del que ellos son ministros y principales celebrantes, y poderlo hacer cuando ellos lo deseen. Las otras cuestiones, pues ciertamente a nosotros no nos afectan de manera directa. Claro, de eso estamos convencidos, que querrán hacerlo también con sus seres queridos, que a lo mejor se encuentran fuera de la ciudad. De todas maneras, en este tipo de celebraciones sí que ha habido esas cancelaciones que, como muy bien nos corroboraba hace un instante. Lo que no ha habido es un apartarse de la celebración del culto. Si no era de forma presencial, sí que se ha hecho ese seguimiento, pues, por ejemplo, a través de nuestra casa. Sí, sí, los domingos, por la radio. Bueno, incluso también hay sacerdotes que lo han hecho por canales como YouTube. Es así, y también se ha habido celebraciones en el propio templo. Es verdad que nosotros hemos indicado desde el principio que lo prudente era quedarse en casa, pero en este deseo de que la Eucaristía y lo que significa, porque muchas personas han perdido a sus seres queridos y la Eucaristía significa un consuelo y una esperanza en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Por eso las Eucaristías se han seguido celebrando en nuestros templos. Es verdad que el sacerdote solo, retransmitiendo la celebración por YouTube, a veces incluso en su propia casa, si no vivía en el propio templo, en una casa adosada al propio templo, y también ha habido en nuestras diócesis, que tienen muchísimas parroquias rurales, pues en muchos pueblos pequeños donde la celebración de la Eucaristía se ha seguido manteniendo con una presencia de una, de dos, de tres personas, como ha ocurrido también en la ciudad de Valladolid, de la que yo hablo, en la que también en algunos templos, en algunas parroquias, se mantiene la celebración con una presencia mínima de fieles que acompañan al sacerdote, ofreciendo su oración por las personas que están trabajando, por las personas que nos sirven, pero especialmente por los difuntos y por las familias que han perdido a sus seres queridos y no les han podido despedir como ellos hubieran querido. Pues es efectivamente así de duro, de doloroso para tantas familias que han encontrado sin duda en la asistencia a esa Eucaristía de una u otra manera ese apoyo y ese confort dentro del dolor. Pues muchísimas gracias, como siempre, señor Argüello. Seguiremos hablando y comunicando a la ciudadanía, a los feligreses, la mejor manera para encontrar esa sensación de alivio en la fe. Claro, y por otra parte la Eucaristía es fuente de toda la acción caritativa que la Iglesia está manteniendo en este tiempo también, y ese amor que se ofrece gratuitamente surge del corazón de la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía, que queremos celebrar cuanto antes rodeados del pueblo de Dios. El próximo 11, que como bien apunta, no entendemos, sobre todo en las grandes ciudades, ya la Consejería además de Sanidad hoy al mediodía ha mandado esos datos de zonas básicas de salud donde sí que se podría iniciar la siguiente fase, pero no así en otros, en la gran mayoría, con lo cual entendemos que el próximo 11 de mayo seguiremos como hasta el momento, en lo que viene siendo esa celebración del culto, pero una vez que pasáramos a la siguiente fase, ¿cómo deberían de acudir en ese tercio, en ese 30% a las iglesias? Sí, pues nosotros recomendamos que se sigan las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias. Es decir, que las personas se laven las manos antes de entrar al templo. Si traen su propio gel, pues estupendamente, si no, nosotros trataremos de poder ofrecer el gel a la entrada de los templos, pero insisto en lo de poder traer de casa, valga la expresión,
porque en el momento de comulgar, de acercarse a comulgar, yo creo que es bueno que tanto el sacerdote que va a distribuir la comunión o quienes le ayuden y los fieles que se acerquen a comulgar tengan esta práctica higiénica que tanto nos están recomendando, el lavarnos las manos con una solución, con un gel que ayude a evitar el contagio con el virus. También habrá que guardar una distancia de 2 metros, por lo cual, claro, las personas que acudan a los templos se han de saber, y seguramente habrá algunas personas que ayuden a hacer esta distribución a lo largo de los templos para que guardemos esta distancia. Y en todos los movimientos que hagamos es bueno que insistamos ya desde aquí y ahora que tengamos este cuidado los unos por los otros para respetar la distancia física, la higiene de manos. Es verdad que en lo que se refiere, por ejemplo, a la mascarilla, las autoridades sanitarias nos lo piden al subir al transporte público y nos lo recomiendan en otros casos, salvo que en las próximas órdenes ministeriales se digan otras cosas. Por lo tanto, nosotros, como las autoridades sanitarias no obligan a llevar mascarilla, nosotros tampoco podemos hacerlo. Otra cosa es las recomendaciones que nos puedan hacer y lo prudente que pueda parecer el uso de la mascarilla dentro del propio templo. Pero en principio las autoridades están obligando a la mascarilla en los servicios de transporte. No han dicho nada todavía de otros lugares. Pues lo dicho, un placer, un fuerte abrazo, sígase cuidando y seguimos hablando, informando. Gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.